mirar las cosas. Hace muchos años, cuando era un niño todavía, cayó en mis manos un libro que se llamaba Historia Universal. Entonces, el por qué hay tanto ateísmo hoy en día, por ejemplo, en Europa y en el primer mundo, es porque la historia del cristianismo católico ha sido una historia terrible, ha sido una historia muy triste. Y yo no lo digo por ofender a ningún católico, yo sé que no, porque pues la historia no ofende a nadie, o sea, la historia es solamente historia. Fue lo que pasó. Entonces, ahorita mi hermana que estaba hablando, yo estaba diciéndole que nosotros hoy en día podemos tener un libro como este, ¿verdad? Que no nos sale muy caro porque esta es una Biblia, se le llama Biblia misionera. Es una Biblia como para el que recién empieza en el Evangelio, para alguien que no está dispuesto, digamos, a gastar dinero en una Biblia. Entonces, lo que hacemos nosotros, los misioneros o los pastores, es regalarlas. La Biblia es el mejor regalo que una persona pueda recibir. Nunca en su vida usted tendrá ningún otro regalo más maravilloso que este. Porque en este libro se encuentra la mente de Dios, se encuentran los pensamientos de Dios y las promesas de Dios para sus hijos, para los que le amamos. Usted aquí encontrará, bienvenida mi hermana, ¿sí? Amén, amén, en nombre de Jesucristo, yo quisiera ahorita de hacer eso, una oración fuerte para mi hijo, que está aquí, y una oración para mi madre, que hace más de 25 años no sé la vida de estará vivo, estará muerto. Bueno. Lloré hoy porque el pastor allá... Pero Dios se la va a poner en el camino. Hermanito, también. Amén. Bueno, Sigue. Entonces, para que ustedes hoy puedan tener este libro en sus manos, ustedes pueden ir a la historia y estudiar qué fue lo que pasó. A veces, yo tengo un dicho, ¿no? Es un dicho, no es prestado, pero para los que no tienen Biblia, sí es regalada. Usted sí tiene Biblia. No, usted tiene Biblia, no se hace. ¿Sí, en serio? Entonces la regala. Bueno, para terminar de la historia y empezar a cantar algunas canciones para el Señor. Entonces en la historia, escuchen, yo tengo un dicho, y el dicho que tengo es que la ignorancia no es un defecto, sino que la ignorancia es el defecto. Todos los errores, todos los problemas, todas las cosas que pasan en nuestras vidas, casi siempre, la gran mayoría de las veces, porque no sabíamos, por ignorancia. Entonces, por ignorancia nos pueden pasar, por ejemplo, yo como joven fui destruido por la ignorancia, ¿verdad? Porque mis papás o los papás yo no los regañaba, pero no les enseñaba. Y no es lo mismo enseñar que regañar. Es una patada no enseña solamente que el pie del papá es durísimo, pero pues no le enseña a nadie nada. En cambio, yo soy muy dado a ser maestro. A mí me gusta enseñar, porque el mismo Dios, el mismo Jesús tenía un título hermoso, y era rabino, raboni o rabí, que significa maestro. En la religión católica sería el sacerdote, entre nosotros sería el pastor, y entre los judíos sería el rabino. El rabino es el maestro de las escrituras. Y a él le decían, por donde él pasaba, por toda Judea, ustedes leerán en los evangelios, que le gritaban, rabí, ten misericordia a mí. Entonces, al Señor Jesús le gusta ser el maestro para ti y para mí. ¿Por qué? Porque es que Dios, cuando nos enseña, nos da una cosa que se llama libertad. ¿Qué significa? Por ejemplo, cuando yo te muestro aquí en la Escritura, en Éxodo 20, que tú no debes adorar imágenes, ¿sí? Que tú no debes tener imágenes ni de la Virgen, ni de los santos, ni nada, y tú lees aquí que eso es un pecado contra Dios, tú ahora lo aprendiste, ¿verdad? Pero como es un consejo, es una enseñanza, no significa que es una obligación. Lo que hace Dios es que nos enseña el camino de la verdad, pero no nos obliga, porque Él nos dio libertad. ¿Se entendió? Entonces, ahorita mi hermana me estaba preguntando, o yo le estaba diciendo de que muchos hombres, como Juan Hus, como John Knox, como Martín Lutero, que es tal vez el más mencionado, pero también está Casiodoro de Reina, también está William Tyndale en Estados Unidos, que fue el que tradujo la versión King James. O sea, toda esta gente, ellos
lo que hicieron, su delito, se los voy a explicar cuál era. La Iglesia romana tenía un dogma, y ahorita voy a explicar un poquito algunas cosas, y era que la Iglesia católica como institución es la única habilitada para interpretar las Escrituras. O sea, les quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, vino un papa como Juan Pablo II, ¿verdad? Él eliminó una cosa que se llamaba, en la doctrina romana, se llamaba el limbo. Entonces, supuestamente, y según la doctrina de los curas, los niños que estaban sin bautizar no podían ir al cielo, cosa que contradice a Cristo. Y tampoco iban al infierno. Entonces, ¿a dónde iban? A un lugar que ellos dicen el limbo, que es como un lugar oscuro donde no hay nada, básicamente, y queda el niño flotando ahí para la eternidad. Luego vino otro papa y lo contradijo, dijo, no, pero ¿cómo es posible? El limbo existe. Entonces, según ellos, cuando un papa, que uno de los dogmas católicos es que el papa, la palabra del papa es infalible, o sea que lo que dice el papa no falla. Entonces, según eso, cuando el Papa Pablo II dijo que no existía el limbo, Pablo recogieron todos los niños que supuestamente estaban antes en el limbo. Entonces, según ellos, el cielo y las cosas de Dios se mueven para aquí, para allá, según su interpretación. Eso es un error inmenso. La Biblia está escrita como está escrita y Dios es Dios. Dios no va a cambiar porque tú o yo interpretemos las cosas de una manera diferente. La Biblia tiene una sola interpretación y solamente los que la estudian de corazón sincero encuentran las verdades de Dios. La Biblia no necesita que nadie la interprete porque tiene el Espíritu de Dios que te la enseña. Acuérdate siempre, Dios es un maestro y Él está listo para enseñarte, para guiarte, para hacerte entender. Entonces mi hermana me decía ahorita de las cruzadas y yo le decía que no fue en las cruzadas y voy a explicarlo. Durante el siglo XI y durante el siglo XII se inició una cosa que se llamaron las cruzadas. Las cruzadas, la primera cosa que tenían por objetivo era que la Iglesia Católica se había corrompido mucho. Entonces en los monasterios las monjas se habían vuelto prostitutas. Entonces toda Europa sabía que los grandes burdeles de Europa, los grandes prostíbulos de Europa, eran los mismos monasterios. ¿Qué sucedió? Entonces la Iglesia romana dijo, bueno, hay que ponerle un límite a esto y hay que empezar a hacer como una purga, digámoslo así, a sacar a esta gente malvada que está aquí en la Iglesia romana haciendo todas estas maldades. Entonces surgió la primera Inquisición, que se llamó también el Santo Oficio. En esa Inquisición, escúcheme bien lo que voy a contar, porque algunos no lo saben, habían dos objetivos primordiales. El primer objetivo era ¿cuál? Purgar la Iglesia Católica, ¿verdad? Y el segundo objetivo era matar judíos, porque la Iglesia Católica romana ha sido muy asesina de judíos. Sí, ha sido una institución bastante difícil, la verdad. Cuando usted va a la historia, ha sido una institución nefasta. Y le voy a explicar por qué se vuelve tan mala. Porque la Iglesia romana no nace en el siglo I después de Jesucristo, sino en el IV. Y nace como el fruto de coger la Iglesia cristiana y volverla una religión. Porque la Iglesia cristiana, el cristianismo no era una religión en los tiempos de Cristo o en los tiempos de los apóstoles, sino que era un grupo de hermanos que se sentaban así como estamos aquí muy familiarmente, como estábamos allí tomando chocolate, y oraban juntos y buscaban a Dios juntos. Entonces no era una cosa como religiosa, ¿sí? Como cuando usted empieza, que usted, por ejemplo, yo esto no lo debería hacer, ¿verdad? Si esto fuera una religión, digámoslo así, seria o formal, todos ustedes deberían llegar aquí y yo estar aquí muy tiesito. Hola hermanas, ¿cómo están? Bueno, vamos a estudiar tal cosa, muy ceremonial, pero usted se da cuenta que yo no soy ceremonial, porque el Dios que yo tengo es un Dios personal, es real, y nos ama tanto que si yo no supiera que Él me ama como me ama, yo no le serviría. Pero Él te ama tanto como tú no tienes idea. El amor de Dios es como fuego que consume. Y a mí personalmente eso es lo que me gusta de Él, que Él me ama muchísimo y Él sabe que yo le amo a Él con todo mi corazón, con todo mi ser. Así que las cruzadas surgieron fue para purgar a la Iglesia Católica de toda la gente que se había puesto ahí a hacer muchas maldades. Segundo, para empezar a perseguir a los judíos, que por esa razón, yo no sé si ustedes sabían que Colón era judío, Cristóbal Colón, el que descubrir América es chistoso, no descubrió ninguna América, él llegó a América aquí y llegaron a saquear esto y volvieron nada. Pero
pero Colón era un judío y los que reclutaron en los barcos de Colón eran puros judíos, ¿sabían eso? Porque la corona española les dijo, miren, ustedes les vamos a expropiar todos los bienes, les quitaron los bienes y le dijeron, los matamos o se van de viaje con este tipo a una aventura que muy posiblemente iba a terminar en la muerte también. Y pues ellos dijeron, pues no hay de otra, pues, subámonos a los barcos a ver qué pasa. Oigan, miren, terminaron con todo el asunto aquí de América. Entonces, lo tercero que hizo famosas las cruzadas fue que empezaron a pelear con unos ejércitos contra los islámicos. ¿Sí han escuchado ese problema que ahorita hay en Oriente? Lo mismo. El califato que ellos quieren poner es un gobierno totalmente islámico, como el que tuvieron en el siglo VIII y durante todo ese tiempo con el Imperio Otomano, que llegó hasta España. Y cuando estaban en España, entonces desde Castilla se levanta la gran cruzada contra el Islam y esta gente comenzó a matar gente, pero era miedo. Entonces, por esa razón, a eso se debe en gran parte el ateísmo de Europa, porque la Iglesia Romana ha sido una institución que no ha dado un buen ejemplo. Pero les quiero aclarar esto: a pesar de que la Iglesia Romana no haya dado un buen ejemplo, siempre han habido cristianos en medio de todas estas cosas, porque la Iglesia no es una institución. La Iglesia no son estos dos salones, por ejemplo. Yo se lo digo mucho a los hermanos: la Iglesia es usted, la Iglesia soy yo, la Iglesia somos nosotros, los hermanos. El templo del Espíritu Santo es ¿no yo? Cuando la Iglesia se institucionaliza, comenzamos a ver la cantidad de corrupción, de maldad que vemos, todo el mundo sacrificándose por la institución, pero nunca fue así. La idea era que la Iglesia recogiera sus diezmos y sus ofrendas y pagaran sus necesidades, pero también que atendieran a las viudas, a los huérfanos, a la gente necesitada en medio de ellos, cosa que si usted ve casi no se hace en las iglesias, y eso es porque está institucionalizada. Nosotros debemos entender que la Iglesia no es una institución. La Iglesia es el grupo de creyentes donde cada uno tiene una relación personal con Jesucristo y va creciendo de a poquito, y los demás, los que ya están más avanzados, le ayudan a los que están más chiquiticos. Amén. Y los que están chiquiticos no le dan codo a los demás, ¿vale? Porque es que eso pasa mucho, ¿no yo? Para terminar con el asunto, todos estos hombres de Dios fueron perseguidos por la Iglesia Romana por el siguiente delito. El gran sueño de ellos, leyendo las Escrituras, porque todos ellos eran grandes teólogos, fue que al leer los Evangelios se dieron cuenta que la verdad católica era una y la verdad de Dios era otra. Entonces ellos fueron con mucha humildad, como lo hizo Martín Lutero. Él pensó que había gente mala, les estoy contando historias, que gente muy mala había rodeado al Papa. Y él dijo, no, yo no puedo creer que el Papa, el sucesor de Pedro y todo ese cuento, que es una mentira, pero él lo creía porque él era un sacerdote católico consagradísimo y él era profesor de teología en Nuremberg, en la Universidad de Teología. Entonces le escribió al Papa una carta afanado porque él dijo, no, debe ser que gente muy mala ha rodeado al Papa y yo le voy a decir que estamos cometiendo errores gravísimos como el de las indulgencias, que de donde viene, desde el Concilio de Trento, fue cuando ya se institucionalizó una doctrina que se llama la doctrina del purgatorio, lo cual tampoco es bíblico. Y era más o menos así: ¿cuántos aquí se les han muerto sus papás o sus abuelitos? Levántame la mano. Entonces se le decía a la gente, su abuelita, ¿cómo fue? ¿Fue buena, fue mala o fue como ni tan buena ni tan mala? Fue mala. Fue bueno, ¿cierto? Pero fue una santa, así que usted diga que nunca cometió. No. La Biblia dice que el creyente es santo, ¿vale? Pero bueno, toca meterse en la Biblia para poder entender las cosas. Pero escúchame, lo que decía el sacerdote que llevaba las indulgencias, todo eso surgió para poder construir la gran catedral de San Pedro allá en Roma. Entonces él decía, bueno, tu abuelita está en el purgatorio porque no fue tan santa como para ir al cielo, pero no fue tan mala como para ir al infierno. Entonces está en un lugar, sí, que supuestamente se llama el purgatorio, que significaría más o menos como la cárcel moderna. Un lugar donde uno purga su pena, su maldad, lo cual es un concepto absolutamente antibíblico. Porque la Biblia lo que dice es que los creyentes somos salvos por gracia, por la fe en el Hijo de Dios, que Él pagó nuestros pecados. Y si la sangre del Hijo de Dios no ha perdonado un pecado tuyo,
tú no lo puedes pagar con una purga tuya. No, espérate, ya yo te doy la palabra. Pero entonces el punto es este. Ellos le decían a la gente que no conocía la escritura, todos los curas hablaban en latín porque supuestamente era la lengua de Dios, nadie sabía nada, todo el mundo era superstición, y si los curas decían que tocaba pagar para sacar a la gente del purgatorio, pues ¿qué hacía la gente? Pagar. Entonces decían, hija, la salvación de tu abuelita es fácil, pues tú te apagabas porque tú eras muy creyente, no puede ser. Entonces, es histórico, yo les estoy contando historia, ya llevo. Entonces le decían, ¿cuánto cuesta, padrecito? Entonces, no, te va a salir barato, como tu abuela no fue así tan mala, con 2 milloncitos de pesos tenemos. Escúchenme, le estoy hablando historia de la humanidad, yo no estoy hablando de cosas mías. Es que eso es el resultado de un vaso de agua que le muere una persona, pone un vaso de agua que el alma viene a tomar, o allá en el cementerio de la de Matatín. Es pura brujería. ¿Dónde bolsos hay colgar llenas de agua? Eso es brujería, sí, eso es brujería. Es que porque el alma viene a tomar agua ahí. No, es brujería y hechicería. Pero bueno, escúcheme bien. Para terminar esta parte, ahora sí vamos a alabar a Dios un momentito. Pero escúcheme bien. El punto es que ellos decían esto, entonces claro, ella afanada iba y vendía la vaquita que tenía ya, no sé, tenía una vaquita, bueno, y la vuelve, y traía los 2 millones de pesos. Lo que decía la doctrina católica era que cuando la plata caía en el fondo del cofre, inmediatamente el alma de su abuela salía disparada hacia los brazos de amor de Jesucristo, y ya se le quitaba el tormento que estaba viendo ella en el purgatorio. Entonces el invento del purgatorio sirvió para poder recaudar la plata con la cual se han visto donde se escoge el Papa, que es una plaza gigante así donde hay mucha gente siempre. Ese lugar fue construido con esos dineros. Bueno, eso es otro concepto, pero el punto es que para eso fue que se sirvió ese dinero, ¿sí? Ahora, lo más importante de todo esto, como les digo, ese libro, la Biblia que ustedes tienen ahí, fue traída por hombres de Dios que sabían los lenguajes originales de la Biblia, que son el hebreo, el arameo y el griego, koiné, antiguo. Y ellos que eran expertos en estos idiomas, lo tradujeron, por ejemplo, al idioma español, Casiodoro de Reina, al idioma inglés, William Tyndale, en Escocia también la tradujo John Knox, y en Alemania lo tradujo el señor Martín Lutero. Entonces, eso marca la raíz y la fuente de todos nosotros los cristianos, los creyentes. Nosotros estamos en contra de la ignorancia. Absoluto, al contrario, cuando alguien tiene un culto, por eso es costumbre que los hermanos traigan sus Biblias. Ese es por eso. Para que el pastor que aquí se pare, tiene que hablar palabra de Dios e interpretada según la Biblia. No puede ser, pero usted tiene la casita, ¿verdad? Pues yo se la presto. Bueno, pero no puedo porque es para los que no tienen ninguna Biblia, ¿vale? Además porque pues, siempre nos cuesta y la cosa no es tan sencilla, digámoslo así. Pero el punto es este: valora ese libro, tu Biblia, ámala porque ese libro está lleno de sangre. ¿Saben qué hicieron con estos hombres de Dios? La iglesia romana los llamó herejes por haber pasado supuestamente de los idiomas sagrados a idiomas comunes o vulgares, como el nuestro. Para que entendamos. Ese libro está lleno de sangre, nunca se te olvide. Sangre de gente buena, de gente santa, que dio su vida para que tú y yo leyéramos la verdad y tuviéramos la capacidad de decidir seguir al Señor. Amén. Así que usted nunca abandone usted su Biblia, ¿no yo? Ámela mucho y ame a su Dios, al Dios de la Biblia, ¿no yo? No acepte otro Dios. Por ejemplo, hay sectas como la de la Pentecostal Unitaria. No acepte usted una secta que le venga a hablar cosas diferentes a lo que la Biblia le diga. Siempre apéguese a la palabra de Dios y al Dios de la Biblia. Yo les juro que el día que usted vaya al reino de los cielos va a agradecer eso. ¿Cómo bautizan aquí en el río o en el taller? No, yo entiendo, pero da igual porque es que el bautismo en agua es en agua, no necesariamente. Por ejemplo, el etíope fue bautizado en un laguito, en un charquito de agua. No la bautizaron en el río, aquí
pero al etíope, es que no solamente puedes tomar en cuenta un bautismo, tienes que tomar en cuenta varios bautismos. Yo personalmente he bautizado a la gente en piscina y los he bautizado en río. Y les digo, de la iglesia de Gloria tienen un tanque así ahí y ahí meten a la persona. Claro, es que se puede. O sea, es que lo que importa en el bautismo del agua es la fe de la persona que está arrepentida. Quiero bautizarme que corran agua los pecados para abajo. Bueno. Escuchen, después vamos a estudiar más cosas, pero por lo pronto, escuchen esto bien. Lo importante del bautismo en agua no es, yo he escuchado gente que se bautizó en el mar, otros en una piscina, otros en un río, pero lo que vale no es dónde te bautizas, sino el entendimiento y el corazón. Por ejemplo, cuando yo me bauticé en un río, yo era un niño, me bautizaron, tenía 14 años, yo no entendí nada. A mí me metieron en el río y donde esté crecido se van los pecados con el paciente también. De una vez, hermano, usted dirá así, Señor, recibe la gloria en tu presencia, Dios. Bueno, está bueno, vamos a ver si nos bautizamos en el río, está bien. Uy, pero eso tan helado, no sé así, no es que el pastor es que yo era medio hora metido. Bueno, pero póngame atención. Lo importante es a los 24 años, cuando yo me quise bautizar, cuando yo le dije a Cristo, yo no quiero más mundo, yo no quiero más parrandas, más porquerías, más mujeres, más cosas, te voy a seguir así me maten, pero perdóname los pecados, soy tuyo para siempre. Esa vez, cuando yo me bauticé, hermanos, fue una experiencia impresionante. No, impresionante. De hecho, el pastor casi no me puede ni meter el agua de la lloradera del Espíritu Santo estaba sobre mí. Yo no podía parar de llorar. Y lloraba, y lloraba. Y el pobre pastor decía, ay, sí, Padre, bendícelo, bendícelo. Y yo media hora, llorando. El pobre hombre no me podía sumergir. Miren, a mí me bautizaron en una pileta bautismal de una iglesia. Eso era una cosita ahí chiquitica y ahí me metieron, pero yo salí hecho una nueva persona. Las cadenas del pecado se rompieron y de verdad yo caminé con Cristo. Entonces, lo que importa no es dónde te metieron o dónde te van a meter, sino tu corazón. ¿Vale? Los bautismos de niños no vale la pena. Lea su Biblia y se dará cuenta que nunca un niño se bautizó. Bueno, pero ahora sí vamos a cantarle una canción al Señor. Amén. Bueno, vamos a cantarle a Dios esta canción tan linda que se llama Tu Fidelidad, ¿vale? ¿Cuántas se la saben? ¿Sí se la saben o no? Tu Fidelidad. ¿Como cuál? Esa que dice, estamos de fiesta con Jesús, nada quiero queremos y todos reunidos en la fiesta, en Cristo de la Bueno, vamos a orar primero, ¿vale? Bendito seas para siempre, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, Creador de la tierra, Creador de los mares y de todo lo que en ellos hay. Padre, a ti te damos muchas gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, en esta reunión preciosa. Dios, en el nombre de Jesús pedimos, recíbenos estas canciones que vamos a cantar para ti y te pedimos que sean de gozo para ti como lo serán para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en fiesta con Jesús, queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, en Cristo que va a recibir. Estamos en fiesta con Jesús, queremos ir, y todos reunidos en la fiesta. Cristo que va a venir, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro
con su inmenso amor. Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús, que te ama, que te ama, que te ama con su inmenso amor, que te ama, que te ama, que te ama con su inmenso amor. Amén. No, ahorita vamos a cantar tu fidelidad una vez, ¿vale? Y vamos a dar paso a la palabra de Dios. Lo importante es que tú puedas cerrar tus ojos por un momento y meterte con Dios, ¿vale? Más que la canción que cantamos, es que con tu corazón puedas hablar con Dios, ¿vale? Después, ¿vale? Bueno. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, cuán grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad que incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, oh que incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Haz esta oración conmigo, dile: amado Señor Jesús, aunque yo he sido infiel muchas veces, Señor, tú siempre eres fiel. Y yo quiero decirte en esta tarde, Señor, que yo confío en ti y que todas las oraciones